Hola, vamos a resolver el tercer ejercicio del segundo ejercitario de la unidad 6 y 7 de circunferencia y área de figuras planas. Bien, para este ejercicio nos dice, en la figura de abajo A y D son puntos de tangencia de la circunferencia. Eso quiere decir que estas líneas son líneas tangentes y A y D son los puntos de tangencia. Si O es centro de la circunferencia, la medida del ángulo central correspondiente al arco AC, el arco AC es el arco que está aquí, y el ángulo central correspondiente a ese arco es el ángulo X. Entonces lo que nosotros acá estamos queriendo saber es la medida del ángulo X. Bien, veamos acá algunas cuestioncitas. Voy a agrandar mi figura y vamos a trabajar con esta figura. Ok, lo que nosotros queríamos era la medida de X y vean acá. Sabemos que en una circunferencia, cuando tenemos una recta tangente, si trazamos el radio hasta el punto de tangencia, aquí este ángulo tiene que ser un ángulo recto. Entonces, si yo trazo el otro radio al otro punto de tangencia, aquí también el ángulo tiene que ser recto. Tanto a este lado como a este lado tiene que ser ángulo recto, ya que estos son ángulos suplementarios. Recuerden que los ángulos suplementarios son los que sumados dan 180. Entonces, si uno es 90, el otro también tiene que ser 90. Por lo tanto, como ya tenemos la medida de este ángulo que está aquí, el pedacito que me sobra acá tiene que medir 30 grados, ya que sumados estos dos, tiene que medir 90. Bien, recordemos que estas dos líneas son radios y en una circunferencia todos los radios tienen que ser de la misma medida, por lo tanto, este lado y este lado tienen que medir lo mismo. El segmento AO y el segmento OD tienen que medir lo mismo. También el segmento OC tiene que medir lo mismo. Bien, entonces estamos viendo que en este triángulo que les voy a resaltar aquí, este es un triángulo isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque tiene dos lados iguales. Entonces los ángulos en la base tienen que tener la misma medida. Por lo tanto, podemos decir que el ángulo que está aquí también mide 30 grados. Bien, al medir ese ángulo 30 grados y este ángulo 30 grados, lo que nos queda para el otro ángulo, recuerden que los tres ángulos de un triángulo deben medir 180. Acá ya tenemos 60, entonces lo que falta para 180 es 120 grados. 120 más 30 más 30 es igual a 180 grados. Bien, además, si yo trazo esta línea auxiliar, vamos a trazar esta línea que está aquí. Si se fijan, este otro triángulo que nos queda por aquí también es un triángulo isósceles. También es un triángulo isósceles porque tiene dos lados que son radios de la circunferencia. Y los ángulos en la base tienen que tener la misma medida. No sabemos cuánto miden esos ángulos, entonces yo le voy a poner una letra, digamos M y M. Bien, ahora veamos qué podemos sacar con esto. Además sabemos que acá mide 5x y que acá mide 60. A ver, ¿para qué nos sirve eso? Bien, por ejemplo, este ángulo que está aquí, para poder relacionar con este 5x, el ángulo que está aquí, si se fijan, todo el ángulo completo tenía que medir 180 grados, un pedazo ya mide 30, el otro pedazo ya mide m, entonces el otro pedazo va a ser 180 menos 30 menos m. Entonces este pedazo va a ser 180 menos 30 menos m, resolviendo eso queda 150 menos m. Eso es lo que mide este ángulo que está aquí. Y en este otro pedazo, mirando este triangulito donde este ángulo mide 5x, este otro ángulo, como nosotros sabíamos que acá tenía que ser un ángulo recto y este pedacito ya es m, lo que queda acá va a ser 90 menos m. Ahí. Ok, entonces esos son los ángulos que estamos teniendo. Además, fijémonos en el ángulo que mide 60 grados. Bueno, no sé si me va a servir de mucho eso. Vamos a ver nomás qué podemos sacar. En el triángulo aquí. Este triángulo, si yo sumo los tres ángulos, voy a tener que eso es igual a 180 grados. Entonces voy a escribir esa suma.
vamos a sumar el ángulo que mide 90 grados menos m, más el ángulo que mide 150 grados menos m, más el ángulo que mide 5x, tiene que ser igual a 180 grados. Ahí vamos a resolver los términos semejantes. Vamos a resolver m con m, vamos a resolver los números con los números. Y además, como acá veo que m con m me va a dar negativo, yo eso voy a llevarlo al otro lado. Y acá entonces me va a quedar 90 más 150 y este 180 que está al otro lado, que va a pasar al otro, que está sumando aquí a la derecha, va a pasar hacia la izquierda, restando. Entonces va a ser 90 más 150 menos 180. Eso me va a quedar 60 grados más 5x y m con m al otro lado va a quedar positivo 2m. Bueno, tenemos acá una ecuacioncita, vamos a llamarle ecuación número 1. Vamos a ver, recuerden que nosotros queremos el valor de x y tenemos que ver cómo relacionamos el valor de x. Acá tenemos una ecuación con dos incógnitas, entonces tenemos que buscar otra ecuación en donde podamos relacionar eso. Bien, ahora, a ver, veamos qué podemos hacer más. Aquí ya usamos esto, aquí ya usamos esto. Bueno, vamos a ver el tema del arco. Sabemos que un ángulo central, este ángulo 120 es un ángulo central, tiene que ser igual a su arco correspondiente. Además, sabemos que este ángulo que mide 60 grados es un ángulo semiscripto. Un ángulo semiscripto tiene que ser igual a la semidiferencia de sus arcos correspondientes. Los arcos correspondientes van a ser DC y, a ver, CD. No sé si me va a servir de mucho eso, la semidiferencia. No estoy viendo eso que me sirva de mucho. A ver, ¿qué podemos usar aparte de eso? En este triangulito aquí, la suma de los tres ángulos tiene que ser igual a 180. Ahí puedo relacionar también la x con la m, entonces vamos a usar eso. Entonces, en ese triángulo que les resalté, queda que x más 2m es igual a 180 grados. Pero 2m yo sé que vale todo esto, entonces ya voy a reemplazar. La ecuación 1 reemplazo en este, me va a quedar x más todo lo que vale 2m, que es 60 grados, más 5x, es igual a 180 grados. De ahí este 60 va a pasar al otro lado restando, se resuelve x con x, me va a quedar 6x es igual, 180 menos 60 me va a quedar 120 grados. Como nosotros solamente queríamos el valor de x, el 6 va a pasar al otro lado dividiendo y entonces x va a ser igual a 120 dividido entre 60, entre 6, perdón, que entre 60, entre 6, el resultado de x es igual a 20 grados. Nuestra incógnita era el ángulo x, nuestra respuesta entonces es la opción D. Con eso terminamos esta resolución.